Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más al mejor blog de tatuajes de todo internet, el blog de Lucho. En esta ocasión tengo el gusto, el honor de hablar sobre el significado de Buda en los tatuajes. Bueno, pues vamos a comenzar. Así que si han pensado hacerse un tatuaje sobre Buda o un tatuaje de Buda, bueno, pues debo de decirles que para empezar los tatuajes de Buda son tatuajes muy bellos, es una gran decisión y si ustedes se han planteado el hacerse un tatuaje de Buda es porque ustedes en lo personal han tenido algún conocimiento sobre el budismo o han tenido un acercamiento al budismo o de alguna forma son personas que, bueno, no están satisfechas con la forma en que se vive actualmente y son personas que buscan un camino más espiritual y un camino que, bueno, pueda ayudarlos a trascender las barreras de este mundo, es decir, un camino que los ayude a liberarse de esta existencia de sufrimiento. Buda es un símbolo que, bueno, ha sido pues representado en una gran cantidad de países, de una gran cantidad de formas. Hay Budas que son gorditos y muy sonrientes, hay Budas que son flacos y que parece que están a punto de morir, hay Budas que son muy serenos, pero básicamente la interpretación de Buda, o básicamente el hecho de tener un Buda tatuado significa que se es una persona con un amplio interés en la vida espiritual, que son personas que buscan fortalecer su espíritu, que son personas que buscan alejarse del materialismo del mundo normal y que son personas que buscan una respuesta que no les ha sido ofrecida por esta forma o por este sistema de vida. Si ustedes han pensado en tatuarse un Buda, bueno, pues los felicito, significa que son personas que buscan una satisfacción más allá de las cosas materiales, significa que son personas que buscan, bueno, pues trascender a través del espíritu este mundo y las barreras que este mundo material plantea. Bueno, la palabra Buda significa el iluminado, es decir, un Buda es una persona que ha alcanzado la iluminación o la sabiduría máxima. El budismo es una de las religiones más importantes del mundo. Tiene su origen en Nepal, en la región de los Himalayas, hace aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Fue Gautama Siddhartha quien alcanzó la sabiduría máxima y después de alcanzar esta sabiduría, bueno, pues Gautama Siddhartha decidió compartirla con todos los demás seres humanos con la finalidad de salvar a la humanidad del sufrimiento. Hoy en día, casi la mitad del planeta muestra la influencia de su pensamiento. Para muchas personas, y para mí también en lo particular, Buda es considerado el primer revolucionario del mundo. Su mensaje fue que todos los seres humanos son creados iguales, o en palabras del propio Buda, que todas las lágrimas son saladas. La sabiduría de Buda se encuentra fundamentada en lo que sería conocido como las 4 nobles verdades que fundamentan el budismo y fundamentan bueno, pues esta religión. Cualquier persona que entienda estas verdades y las practique podrá lograr la iluminación según el propio Buda. Estas verdades son, número 1, vivir es sufrimiento, es decir, que en esta vida o en esta existencia los seres humanos encontraremos muchas causas para sufrir. Entre las principales causas para sufrir, bueno, pues se encuentra la muerte, el miedo, la enfermedad y los apegos, es decir, estar asociado a algo que no nos gusta también es una causa de sufrimiento. Número 2, la verdad número 2 es que el sufrimiento es causado por el deseo. Es decir, todos los deseos que tengamos que no sean cumplidos o los placeres que no logremos alcanzar, sufriremos. Entonces, bueno, pues esto también es una causa de sufrimiento. La verdad número 3 es que uno puede eliminar el sufrimiento mediante la eliminación de todas las ataduras al deseo. Es decir, o si eliminamos de nuestra mente los apegos a los placeres y a los deseos, podemos en consecuencia dejar de sufrir. La cuarta verdad es que la iluminación puede ser alcanzada por cualquier persona si se sigue el sendero óctuple o el noble sendero óctuple. Se llama óctuple porque este sendero consta de 8 etapas o de 8 pasos y estos 8 factores deben ser ejecutados de una manera correcta y adecuada. Estos factores son, en primer lugar, el entendimiento, es decir, debemos entender correctamente la situación en la que estamos viviendo. Número 2, el pensamiento. Debemos tener pensamientos adecuados y puros sobre lo que estamos viviendo. El punto número 3 es el lenguaje.
Debemos de hablar con el lenguaje correcto y el lenguaje adecuado, ya que en las palabras radica mucho poder y las palabras pueden ofender o causar sufrimiento a nosotros o a las demás personas. El cuarto punto es la acción. Debemos actuar de una forma pura y de una forma correcta en nuestras vidas. El punto número 5 es la visión. Debemos tener una visión correcta y pura sobre la situación que estamos viviendo. El punto número 6 es el esfuerzo. Debemos de esforzarnos de una manera pura y correcta en nuestra vida cotidiana. El punto número 7 es la atención. Debemos de tener la atención correcta en las cosas que hagamos en nuestra vida. Y el punto número 8 es la concentración. Debemos concentrarnos pura y adecuadamente en lo que estamos haciendo. El budismo tiene como finalidad liberar a la humanidad de 3 factores que son clave. Uno de ellos es el karma, el otro es el maya y el tercero es el samsara. El karma es la ley de causa y efecto, es decir, que todas las acciones que hagamos tienen una consecuencia, ya sea inmediatamente, en mucho tiempo o incluso pueden tener consecuencia en nuestra próxima vida. Según el budismo, la reencarnación es algo existente y obviamente podemos, a través de una vida, generar karma que se paga en otra vida. Bueno, básicamente el karma consiste en que si haces algo bueno por los demás seres vivos, algo bueno vendrá hacia ti. Si haces algo malo y algo egoísta, pues algo negativo vendrá hacia ti. Es decir, es la ley de causa y efecto. Si haces algo bueno, pues algo bueno vendrá a ti en consecuencia. Si haces algo malo o impuro, algo negativo vendrá en consecuencia. El punto número 2 es el maya. El maya es un mundo ilusorio donde vivimos. Básicamente es una especie de Matrix. Es una existencia ilusoria en un mundo de sufrimiento. Básicamente el maya es pues que nosotros a través de nuestra mente percibimos el mundo de una manera errónea y al percibir el mundo de esta manera errónea nos provocamos sufrimiento a nosotros mismos y no gozamos de tener una vida plena. El tercer punto es el samsara. El samsara es el ciclo de reencarnaciones sucesivas que tienen las almas en este mundo ilusorio. Es decir, el budismo plantea que, bueno, básicamente este mundo no es el mejor mundo, sino que este mundo es una especie de mundo cercano al infierno. No es el infierno como tal, pero a través de una vida de sufrimiento morimos y reencarnamos en otra vida de sufrimiento y morimos y reencarnamos en otra vida de sufrimiento, y a este ciclo se le llama el samsara. Según el budismo, a través del camino óctuple y a través de eliminar los deseos y los apegos en nuestra vida, podemos dejar de reencarnar en este mundo y pasar a otro nivel o a otro mundo mejor, donde el sufrimiento ya no existe o las causas del sufrimiento son menores. Es importante tener en cuenta que Buda nunca habla o nunca se consideró un ser divino o descendiente de un dios. Buda era solo un ser humano como cualquiera de nosotros, y su labor fue señalar el camino que debemos seguir para salir de este mundo del samsara, de este mundo de reencarnaciones y de este mundo del sufrimiento. Si se dan cuenta, a pesar de que el budismo surgió hace 2600 años en Nepal, y lo entendemos hoy en día en el siglo XXI en el hemisferio occidental, pues nos habla de cosas que son muy ciertas y que son muy verdaderas, es decir, una verdad que ha sido constante en la humanidad durante mucho tiempo, acerca del sufrimiento, acerca de los deseos, acerca del apego y acerca de nuestra forma de actuar. No es algo que nos cueste mucho trabajo entender, a pesar de que fue elaborado o que fue entendido hace 2600 años en otro hemisferio del mundo. Es decir, estas constantes permanecen constantes, valga la redundancia, en la humanidad. Aproximadamente 300 años después de la muerte de Gautama Siddhartha, el Buda, el budismo se extendió tanto y se hizo tan popular que abarcó casi toda Asia.
También debemos de recordar que el budismo no habla de Dios ni tampoco se plantea el seguir las normas de un ser supremo o de un ser superior. El budismo tampoco plantea que nuestro sufrimiento o las causas por las que podamos llegar a estar bien o mal en esta vida se deben a un ser superior, sino que se deben enteramente a nosotros mismos. El budismo no tanto habla de Dios o de obedecer a un ser supremo, sino habla de cómo vivimos nosotros en nosotros mismos. El budismo entiende la vida como que los actos de cada persona o los actos de cada uno de nosotros nos llevan de vida en vida en un ciclo de reencarnaciones que no tiene fin y por tanto estamos condenados a una eternidad de sufrimiento en esta vida, debido a que, bueno, sufrimos al nacer, sufrimos al morir y sufrimos en el ínter de estas dos etapas. Para los budistas solo existe un pecado, y este pecado es la base de todos los demás pecados y de todos los demás problemas de la humanidad. Este pecado es la ignorancia. Las enseñanzas de Buda están contenidas en el Dhammapada. El Dhammapada significa el camino de la doctrina. Este Dhammapada contiene sutras o versos sagrados que fueron pronunciados por el propio Buda y que fueron transmitidos de forma verbal de generación en generación para transmitir la sabiduría de el iluminado. Como ejemplo les voy a compartir algunas frases de Buda que, bueno, pues nos muestran más o menos la forma en la que él entendía la vida. Si ustedes tienen más dudas sobre el budismo o sobre esta forma de ver la vida, pues los invitaría a que indaguen y a que investiguen muchísimo más. Yo en lo personal me he acercado un poco al budismo y les puedo decir, desde que me he acercado a este budismo, vivo una vida más feliz y me he alejado mucho del sufrimiento. Y sobre todo, algo que es muy importante para el budismo es que nos enseña a controlar nuestra mente, dado que la mente en ciertas ocasiones puede ser la causa del mayor de los sufrimientos. Así es que vamos a comenzar con algunas frases de Buda para que podamos entender un poquito mejor lo que es su forma de pensar. Bueno, frase número 1. Muy bien, número 1. La mente lo es todo. En lo que piensas, te convertirás. Frase número 2. Miles de velas se pueden encender con una sola vela. La felicidad nunca disminuye al compartirla. No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Al final de tu vida solo 3 cosas importarán: cuánto amaste, cuán gentil fuiste y qué tan agraciadamente dejaste ir las cosas que no eran para ti. Lo que eres es lo que has sido, lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Hay 3 cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. La felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres, sino de lo que piensas. El odio no disminuye con el odio disminuye con el amor. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. El insensato que reconoce su insensatez es un sabio, pero un insensato que se cree sabio es en verdad un insensato. La felicidad nunca disminuye si es compartida. El amor a la verdad no es sino un impulso del alma que despierta y que comienza a intuir el sentido profundo y bello de la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú mismo, tanto como cualquier otro ser en este universo, merece tu amor y tu afecto. Guardar ira o guardar rencor en nuestros corazones es tan inteligente como beber veneno y esperar a que otra persona muera. La paz eterna es vivir con amor el presente. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Espera, ten toda la paciencia que puedas, recibe lo que te llegue y no anheles lo que no está en tu camino,
ya llegará. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Si cada día coges un puñado de arena, formarás una montaña. Aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. Perdonar a otros es para liberarse a uno mismo. Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. La máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo. Bueno amigos, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, tanto como yo disfruté haciéndolo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, no olviden dejar su pulgar arriba y tampoco olviden dejar sus comentarios y sus sugerencias. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tatuajes y su significado. Yo soy Lucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.